Buenas noches, mi nombre es Estefanía Lozada y hoy tengo el gusto de entrevistarte para mi proyecto de la materia de pensamiento social de la iglesia. Entonces, nuestro tema es la entrevista a una persona que esté comprometida con la dignidad humana y la justicia social. Antes de empezar, quisiera saber si me das tu consentimiento para subir este material a mi canal de YouTube para que posteriormente mi profe pueda verlo. Sí, no hay problema. Listo, muy bien, entonces podemos empezar. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Stalin Salgado y eh, ¿te doy todo más datos o solo mi nombre? Sí, también puedes decirme tu edad. Ya. Soy Stalin, tengo 43 años y soy profesor y también soy psicólogo educativo y bueno, trabajo para un colegio fiscal, doy clases en un colegio fiscal y ejerzo mi profesión de psicólogo en la Fundación Camino Especial. Ujú. Muy bien. ¿En qué lugar naciste? Yo nací en Cayambe y viví toda mi vida, o sea, solo nací en Cayambe, pero Ujú. viví hasta los 17 años en una parroquia que está cerca de Cayambe, se llama Cangagua. Y luego pues ya vine a estudiar acá a Quito y ya me quedé aquí. Ok. ¿En qué escuela estudiaste? Ahí yo estudié en la escuela José Costa Vallejo, que está en Cangagua, en la parroquia donde yo crecí. Ujú. ¿Y cómo fue tu experiencia en esta escuela? Mi experiencia fue buena, o sea, no tuve complicaciones. Además que por el sector geográfico donde estaba, yo pienso que tuve más ventajas que los chicos, que los niños que vivían en la capital, Ujú. porque podía hacer un montón de cosas que no se hacen normalmente en la ciudad. Por ejemplo, como estaba cerca del bosque, de un río, de una quebrada, o sea, podía salir a jugar ahí. Y la escuela no estaba alejado mucho de ese contexto. Entonces me permití explorar muchas cosas. Ujú. Muy bien. ¿Y en qué colegio estudiaste? Ya, yo terminé la escuela en el colegio, en la escuela del pueblo y luego me fui a Cayambe a estudiar el colegio. Entonces, ahí estudié el ciclo básico y el ciclo diversificado. Entonces, el colegio es el Nelson Torres. Es Ujú. un colegio que está, eh, no está en el centro de Cayambe, está Ujú. un poco a las afueras de Cayambe. Y ahí estudié la educación secundaria. Ok. ¿Y cómo fue tu experiencia estudiando el colegio en Cayambe? Bueno, en el colegio sí ya tuve complicaciones, eh, porque yo no entendía muy bien, ¿no? Lo que me pasaba, pero yo sabía que, por ejemplo, tenía problemas con los números. O sea, Ujú. desde la escuela yo tenía problemas con los números, pero en la escuela no me iba tan mal. Pero en el colegio, al complicarse las asignaturas, por ejemplo, ya habían casos de factoreo y, bueno, todos los procesos que son un poco más complejos, y yo empecé a tener problemas. Pero no sabía por qué, por ejemplo. Eso yo lo descubrí más adelante, cuál era la relación que tenía. Pero ahí del colegio no tengo muy, o sea, no tuve una pésima experiencia, ¿no? Ujú. Pero me marcaron ciertos momentos porque, por ejemplo, al no poder hacer actividades numéricas muy rápido, eh, sí era así como que un bobo, ¿no? Yo sentía como que me veían como un bobo. Tengo una experiencia muy fea. De hecho, yo me hice psicólogo porque decía, o sea, yo quiero ser psicólogo porque no quiero ser como mis maestros, porque yo tuve Ujú. una experiencia muy fea. Estábamos conversando con un amigo que era muy buen estudiante y se acercó un profesor. Entonces, cuando empezamos a conversar con el profesor, empezamos los tres, ¿no? Pero después como que los puntos de interés se iban yendo hacia un lado Ujú. y el profesor se quedó solo, o sea, tenía más atención con el otro chico. No había problema hasta ahí, ¿no?
pero después empecé a notar que era como una constante. Entonces era como un poco, así como un poco bobo, ¿no? Ujú, Pero a mí siempre me gustó leer y me gustó leer muchísimo. Entonces, y ahí pasaba lo contrario, porque cuando conversaba con los profes de literatura, entonces como que tenía ya un poco más la atención, pero sí me marcaban estas cosas, así como que era visto como, así como un quedado, ¿no? Como un bobo. ujú, Entonces, de hecho, o sea, eso de ser psicólogo, yo siempre lo tuve claro, ¿no? O sea, decía yo, si algún día llego a ser una persona que trabaja con personas, yo no quiero discriminar a nadie. ujú, Entonces, porque yo sentía eso. claro. Con respecto a la universidad, ¿en qué universidad tú estudiaste? Ya, yo estudié en la Universidad Central, en la Facultad de Filosofía, en la Escuela de Psicología Educativa. Entonces, yo vine de Cayambe y me fui a estudiar ahí. Bueno, empecé estudiando otra cosa y luego, pues ya fui a lo que quería, que era psicología. Ujú, Entonces, bueno, pero es un poco complicado, ¿no? Cómo se dieron las cosas, porque yo tenía problemas para los números y sin ujú, embargo yo estudié físico matemático, entonces eso era un problema porque eh, yo resolvía los ejercicios, pero me tomaba más tiempo y en un examen, por ejemplo, ponían 4 ejercicios de matemáticas y yo podía resolverlos, pero me tomaba mucho más tiempo mi razonamiento numérico. ujú, Entonces, difícilmente en una prueba hubiese podido sacar más, ¿no? Sin embargo, o sea, terminé de estudiar el colegio y luego dije, bueno, voy a estudiar ingeniería, a ver qué tal. Entonces pasé química, pasé biología, pasé física, que me gustaba, y matemáticas. O sea, cuando me ponen, de hecho, hasta ahora, si tú me pones a hacer una multiplicación así muy, muy rápido, o sea, difícilmente te voy a contestar así. ujú, Y luego, pues dije, no, o sea, esto no va conmigo, así que siempre tenía esto de la psicología, siempre me llamó mucho, mucho la atención. Las películas que veía cuando estudiaba en el colegio me llamaba mucho la atención eso. Entonces, pues bueno, cuando salí de ahí me fui a buscar una carrera la que me gustaba, me fui a la Facultad de Psicología y me dijeron que no, porque solamente podía seguir psicología clínica siempre que haya seguido químico o sociales. Entonces ujú, estaba así como muy apenado. Y entonces luego me puse a investigar, busqué, consulté con amigos y encontré que había la carrera de psicología educativa, que el título netamente es licenciado en ciencias de la educación, para hacerte profesor, ujú, pero con una mención en psicología educativa. Pero la malla curricular era muy médica. De hecho, ujú, ahora me he enterado que la quitaron, ¿no? Entonces, así es como terminé estudiando psicología. Y en la facultad, o sea, sí, sí, o sea, llenó mis expectativas. Me gustó ujú, mucho. Por ejemplo, o sea, desde el inicio estuve enganchado con la carrera. Por ejemplo, ver bases biológicas de la conducta, neuropsicología, psicología infantil, psicología del adolescente. Y, por ejemplo, dificultades del aprendizaje, esa materia me cautivó porque era como complementar todo lo que había aprendido. Y otra materia, por ejemplo, que había para hacer los test, para evaluar los test, son materias que me marcaron mucho, ¿no? Pero, o sea, ujú, en sí la carrera me estaba fascinado y como... claro. O sea que podemos Y decir que ahora, sigue, sí, podemos sí, decir que tu experiencia de universidad fue bastante gratificante con respecto a tu carrera. sí, o sea, eso fue como un aliciente. Y luego seguí una especialidad de posgrado, Ujú, que es administración, eh, eh, ¿cómo es? Es administración pedagógica. ujú, eh, y ahora mismo estoy estudiando una maestría en investigación. Entonces, ujú. una maestría en investigación educativa. Entonces, ya se fueron complementando las cosas. Ya, muy bien. Me estabas contando que tú trabajas actualmente en una fundación. Entonces,
con respecto a este tema, quisiera saber qué piensas tú sobre la dignidad humana. Ya. En la fundación, verás, te cuento un poquito de la fundación para que más o menos vayas relacionando cómo es que eh, esto se enlaza con la Ujú, dignidad humana, con lo que me preguntas. Eh, eh, en la fundación se trabaja, bueno, ahora no, por esto de la pandemia se hicieron algunos cambios, pero netamente es una fundación que está ligada al trabajo con adolescentes y adultos con discapacidad, tanto ujú, intelectual como física. Entonces, ese era su campo de acción, ¿ya? Hasta ahora sigue siendo, pero en menor medida. Entonces, yo me vinculé a la fundación para ver los procesos de orientación, ¿ya? Pero terminé haciendo un montón de funciones que no eran las mías con la ayuda de mis jefes ahí. Son terapistas ocupacionales y ergoterapeutas porque es una fundación mitad holandesa, mitad ecuatoriana, entonces, ujú, o al menos así la crearon, ¿no? Entonces, empecé a hacer un montón de funciones que se enlazaban unas con otras. Por ejemplo, hacer el aprendizaje de las personas con discapacidad, que estaba ligado con lo que yo hacía, pero aprendí a trabajar en equipos multidisciplinarios porque los terapistas ocupacionales y los terapistas físicos pues hacían su trabajo y todo tenía que mezclarse. Y ahí empecé a entender muchas cosas de la discapacidad que yo, la verdad, no las tomaba en cuenta, o si las tomaba, se me pasaban por alto o las veía de otra manera. ujú, Entonces empecé a entender el concepto de dignidad humana, pero en la calidad de vida, ¿no? O sea, ujú, cómo una persona es digna viviendo de una manera y como una persona no es digna viviendo de otra manera, o cómo las personas le ven en este caso a las personas con discapacidad y cómo se menoscaba su dignidad humana, ¿no es cierto? ujú, Entonces, por ejemplo, hay términos muy relacionales que nosotros los volvemos en la cotidianidad que van mermando un poco la dignidad humana, como por ejemplo, mira qué pobrecito. Entonces, ujú, eso es algo que o sea, es menoscabar, ¿no? A las personas, porque los pones en una situación de indefensión, de que no pueden hacer nada, de que básicamente su vida está perdida y un montón de cosas que van acarreando a que la mirada hacia el otro sea de menosprecio. Entonces, el uso de los términos, el uso del trato, el discurso oculto que hay en las personas, por ejemplo, para tratar con las personas con discapacidad. eh, Eso me llevó a entender que la dignidad humana no solamente es darle a una persona, es darle comida, por ejemplo, o un vestido, sino también es cómo la tratas. O sea, cómo te relacionas con el otro, ¿no? Esta otra edad que finalmente te hace pensar en los otros como tú, o sea, tú te ves reflejado en el otro. ujú, Entonces, el trato digno no implica necesariamente que le des un plato de comida, sino, o sea, cómo te relacionas con esa persona. Entonces, en este sentido relacional, la dignidad humana pues, se marca, es como de ida y vuelta, ¿no? Es ujú, como tú los ves y cómo te perciben también. claro, un proceso bidireccional, podríamos decir. Ujú. Ujú. ¿Por qué crees que es importante la dignidad humana? Y bueno, en el concepto amplio, si vemos que el trato es lo que marca la dignidad, entonces finalmente la pregunta se contesta sola, o sea, ¿cómo tú tratas al otro? Si lo vas a tratar mal, entonces obviamente la relación se quiebra y
al quebrarse esta relación por este trato que se da, la otra persona baja su calidad de vida, ¿no es cierto? Ujú, Entonces, la dignidad humana finalmente es importante porque hace que el trato que se da entre las personas sea en un trato de igualdad, ¿no es cierto? Entonces, verás, eh, en la medida en que tú ves, por ejemplo, una relación piramidal, ¿no es cierto? Los que ujú, están arriba y los que están abajo, es como que los que están abajo valen menos, ¿no es cierto? Los que están arriba valen más. Pero si tú rompes ese esquema, entonces lo ves desde un discurso horizontal, ¿no? Y no solo desde el discurso, sino desde la práctica. ujú, Entonces, la dignidad humana representa eso, ¿no es cierto? Que tú, al tener un trato más horizontal, significa que, vuelvo a lo que te dije antes, o sea, te ves reflejado en el otro. Entonces, porque al tener un ejercicio piramidal o cuando hay jerarquías, eh, no eres igual. Entonces, finalmente no te importa. ujú. Por ejemplo, mira, ahí va esa persona que tiene 3 hijos con capacidad, pobrecitos, ¿cómo pasarán? Pero luego te haces a un lado. Entonces, estás en una posición jerárquica diferente. Pero si lo ves como igual, primero ya no dices pobrecito. Segundo, vas pensando cómo vas a entablar una relación en caso de que quieras entablar una relación. Incluso te propones el hecho de, ¿quieres entablar una relación digna o solamente quieres entablar una relación para que te vean? Ujú, Entonces, desde ahí ya vas pensando ya en la otra edad. Entonces, verte de manera igual, sin jerarquías, te pone en este plano, ¿no es cierto? Y la dignidad finalmente se concluye en eso, o sea, que les veas a los otros y te reflejes en los otros y por lo tanto les des en la medida de que esas personas o cualquier otra persona, pues una persona sin discapacidad, pero, o sea, eh, no les das eh, algo así como, en palabras cotidianas, no les das lo que te sobra, ¿no? Para ujú. sentirte tú, sino les das lo que realmente necesitan y para que esas personas tengan una mejor calidad de vida y pues ahí se ve reflejada la dignidad humana, ¿no es cierto? Claro. Eso es básicamente lo que entiendo. Ujú. ¿Y cómo crees tú que estás comprometido con la dignidad humana en tu trabajo en la fundación? Eh, Primero, o sea, la práctica profesional. O Ujú, sea, trato de ser lo más honesto posible conmigo, con la práctica profesional con el trato al otro. O sea, no, no clasifico a las personas. Por ejemplo, esta persona tiene más, entonces le voy a dar un poco más. Esta persona tiene menos, le voy a dar un poco menos. Si no es un trato para todos, porque así es la práctica profesional. Entonces, ahí es donde yo me comprometo, o sea, en mi ejercicio profesional. O sea, trato de ser lo más coherente posible con la práctica, con lo que yo pienso y con lo que las personas necesitan. Por ejemplo, o sea, si vienes a hacer una evaluación para, eh, para ver alguna necesidad educativa, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo no puedo mentirme a mí ni mentirles a las otras personas acomodando un discurso para que no se sientan mal. Entonces, ujú, lo que tengo que hacer es buscar los medios, los modos, las maneras de explicarles su situación, ¿sí? Pero sin faltar a la verdad, de tal manera que se pueda llegar a un buen acuerdo para que el momento de la intervención pues salga con más, o sea, que los objetivos que se han planteado se cumplan.
¿sí? Ujú. Entonces, yo la dignidad la veo ahí, o sea, mi compromiso con mi ejercicio profesional y ser lo más honesto posible, porque cuando estás practicando ya en el ejercicio profesional te topas con un montón de cosas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, profesionales que quieren hacer su trabajo rápido, rápido para salir del paso, profesionales que, por ejemplo, discriminan con el precio a las personas. Dicen, o sea, el precio mío es este y yo no puedo atender menos de eso, ¿no? Eh, o profesionales que dicen, bueno, a ellos les estoy cobrando menos, así que lo vamos a hacer lo más rápido. Claro. Entonces, no hay un sentido de compromiso y mucho menos la dignidad, o sea, no se le va por ningún lado, ¿no? Entonces, yo pienso que la honestidad en tu práctica profesional es lo que más se Ujú. acerca a la dignidad. Claro. ¿Y qué piensas acerca de la justicia social? Eh, bueno, ese tema ya es un poco más complejo, ¿no? Ujú. Porque no todos los contextos son iguales y qué es justo para uno, no sé si sea justo para otro en conceptos más amplios, ¿no? Ujú. Por ejemplo, eh, ¿qué es la libertad? No sé, por ejemplo, los que están bien en algún régimen dictatorial van a decir, no, nosotros estamos bien, ¿no es cierto? Pero los que están mal van a decir, no, nosotros queremos cambiar de sistema. Y lo mismo va a pasar con otros contextos. Ya partiendo de esto, entonces la justicia social eh, implicaría la calidad de vida. Yo veo que la calidad de vida y es el trabajo, ¿no? El que me hace pensar eso, ¿no? El trabajo de la fundación. O sea, la calidad de vida es lo que primero dignifica a las personas y la Ujú. justicia social tiene que ir por ahí, o sea, con la calidad de vida. O sea, mientras no se ofrezca una calidad de vida eh, medianamente aceptable, o sea, lo ideal sería que sea muy aceptable, ¿no? Pero si no ofreces unas condiciones en las que el desarrollo de las personas eh, sea, sea general, ¿no? Entonces, si no permites esto, no existe sencillamente justicia social. O sea, la justicia social no se puede medir solamente con un parámetro. Por Ujú. ejemplo, que elijas lo que quieras elegir. O sea, no hay justicia social ahí. Bueno, que los niños de la calle todos los diciembres tengan un techo donde guarecerse. No hay justicia social ahí. Ujú. Que los ancianos tengan un tiempo donde cubrirse o recrearse el día del anciano y así, ¿no? Un montón de cosas como esas. No hay justicia social. O sea, la Ujú. justicia social debería darse en todos los aspectos, ¿sí? Para que la calidad de vida, pues, quede eh, como te digo, o sea, lo ideal sería aceptable en su plenitud, ¿no? Pero por lo menos que medianamente sea aceptable en todos los campos. Mira, la educación, o sea, ¿cómo puede haber justicia social si los niños que están en el campo aprenden menos que los que están en la ciudad? Pues mira, un caso de dignidad humana, está la justicia social. Ujú. Mm, ¿Cómo puede ser que tú, por ejemplo, como estudiante de la universidad, o sea, no tengas acceso a ciertas cosas que otras universidades sí las tienen? ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, laboratorios, eh, mira, tú, por ejemplo, una cámara de Gesell, por ejemplo, para Ujú. hacer entrevistas. O sea, hay universidades que sí las tienen, otras que las tienen y no funcionan, pero se supone que la educación es un derecho, no es un privilegio. Entonces, ¿cómo puede haber justicia social ahí? Entonces, la justicia social, pienso yo, en esos términos, o sea, no sé si es un medio o es un fin, pero tendría que abarcar todos los parámetros de la vida del ser humano, o sea, su Ujú. desarrollo en plenitud, pues. Claro.
¿Y cómo crees que estás comprometido tú con la justicia social al momento de ejercer tu trabajo como psicólogo dentro de la fundación? Ya, esa sí me la pones más difícil, porque primero no había reflexionado sobre eso. Y, pero pienso que al estar ligado con la dignidad humana, un poco de la justicia social es que en la fundación no hay discriminación. De hecho, en la fundación tenía un parámetro para trabajar con las personas con discapacidad, con adolescentes y adultos. Los quienes crearon la fundación se dieron cuenta de que hay un sector de chicos con discapacidad intelectual, por ejemplo, o física, que son relegados. O sea, van a un centro y te dicen, no, aquí solamente trabajamos con niños. Vas a otro centro, no, acá solo trabajamos con adultos y hay un grupo, ¿sí? Que no se vinculaba con nadie y eran los adolescentes. Ujú. Y, o habían centros en donde y van, ya hasta ahora, ¿no? Van los adolescentes o los adultos hacer el trabajo de, como es terapia ocupacional, ¿ya? Pero necesitan otras cosas también. No solo es la terapia ocupacional, necesitan orientación, por ejemplo. Sí, mira, hay chicos que tienen discapacidad intelectual y como cualquier otra persona, tienen sus urgencias físicas. Por Ujú. ejemplo, te estoy hablando de la sexualidad. Entonces, estos campos se quedaban fuera. Entonces, en la fundación, yo trataba de hacer esta conexión, o sea, de hacer la terapia ocupacional, la terapia física, pero también ser un nexo para ir orientando en estas otras necesidades que tienen los chicos, que a veces las personas no lo ven. Por ejemplo, habían personas, adultos, ¿no? Con síndrome de Down, pero con con dificultades intelectuales profundas, ¿no es cierto? Ujú. Que las personas decían, bueno, son como chiquitos, ellos nunca se van a enamorar, nunca van a tener pareja y cosas así, ¿no? Pero cuando estás con ellos trabajando y viviendo el día a día, 5 días a la semana, o sea, y te vas enterando de muchas cosas que ellos las tienen. Entonces, la fundación parte de eso, de tratar de que estas personas que no tenían un lugar a donde ir, pues bueno, entonces yo por ahí lo relaciono con la justicia social, ¿no? Haciendo Ujú. algo que, integrando un grupo que estaba relegado o que al menos no tenía a dónde acudir. Claro. Ujú. ¿Cuáles son los valores de tu vida que apoyan a la dignidad humana y a la justicia social y que aplicas en tu diario vivir, valga la redundancia? Ya. Eh, bueno, primero el ejercicio del poder. Ujú. Yo no, las cuestiones relacionales finalmente son políticas, ¿no es cierto? Entonces, pero no esto de los partidos políticos, Ujú. sino, o sea, la relación que tenemos con los otros. Y en ese sentido, no busco el poder. O sea, no me identifico con buscar el poder, pero finalmente va a haber en la situación relacional un poder. Pero yo principalmente no lo busco, entonces trato de, en la medida de lo posible, eliminar cualquier síntoma de jerarquía. Eh, tengo mi premisa de que yo no valgo más que otros, ¿sí? Ujú. En el sentido de que si conozco algo, no, eso no me da a mí la pauta como para poder decir, bueno, yo sé más que el otro y tú no sabes, ¿no? Ujú. Entonces, mi premisa es esa primero, o sea, yo no valgo más que otro.
Y lo otro es, se confunden aquí los términos, pero la relación con el otro. O sea, trato de tener una relación con el otro en la medida que nos permita tener un trato digno, justo lo que tú me Ujú. preguntabas al inicio. Entonces, eh, trato de no, de, de, de que de causar el menos daño posible. Porque estoy seguro que en cierta medida voy a decir cosas, voy a hacer cosas que tal vez causen un rechazo en alguna persona, que causen, no sé, un malestar. Entonces, trato de minimizar eso. Y para Ujú. tratar de minimizar eso, tengo que aprender a verle al otro como yo. Entonces, verme reflejado en la otra persona. Entonces, ese es uno de los principales valores. Y mi premisa es, o sea, yo no valgo más que otras personas. O sea, partiendo de ese punto, y ya empiezo a tratar de manejar un poco el ámbito profesional, personal, o sea, tratar de encasillar todas las cosas desde ahí, ¿no? Desde esa mirada de no, no busco el poder y como no busco el poder, pues todos son iguales a mí. Y como todos son iguales a mí, entonces deben ser tratados en la misma manera que, bueno, dicho, no trata a los otros como quisieras que te traten a ti, Ujú. pero básicamente eso es lo que trato de hacer. Entonces, Claro, lo que trato. Así es como me guío, ¿no? Y trato de guiarme en todo de esa manera. muy bien. Me parece un enfoque de la vida bastante válido y la verdad que es bastante difícil de encontrar también, pero creo que es bastante bueno que existan personas que quieren practicar la justicia y la dignidad desde este punto de verse como iguales para empezar a relacionarse con los otros. Y hablando de esto, quisiera que tú me digas cuál consideras tú que ha sido tu obra más importante a favor de la dignidad humana y de la justicia social. Mm, en mis dos trabajos trato de que como maestro trato de que mis estudiantes piensen por sí mismos. Ujú. O sea, eh, mira, yo podría ser psicólogo de una institución, pero me he dado cuenta que como profesor eh, puedo hacer algunas cosas un poco más, más llevaderas para ciertos chicos, y en especial con el tema del pensamiento. O sea, trato de que ellos piensen por sí mismos. Y eso es un poco difícil, ¿no es cierto? Por ejemplo, decirle a un estudiante de 14, 15, 16 años que me llame por el nombre es bien complejo, Ujú. porque no solamente están las miradas de ellos, ¿y cómo le voy a llamar a usted por su nombre? Y luego están las miradas de mis colegas. ¿Por qué permites que te llamen por tu nombre? Entonces es un poco complicado. Ujú. Y, pero la idea es que traten de pensar por sí mismos, ¿no sé? Y en la fundación me ha dado mis mejores alegrías porque me han enseñado un montón de cosas que yo no las veía, o sea, las aprendí a ver trabajando con las personas con este tipo de dificultades. Entonces, yo pienso que eso a mí me marcó la vida, ¿no? Pienso que ese trabajo fue fundamental. Pero si me pones a elegir, no podría, porque son dos contextos diferentes. Ujú. Y como maestro, me gusta lo que hago. Me agrada mucho, como te digo, esto de tratar de ponerles a reflexionar a los chicos sobre, incluso sobre estos temas, sobre la Ujú. justicia social, sobre la igualdad y cosas así. Y en el otro ámbito, en cambio, la orientación a las personas con discapacidad, a los padres, también hacer un poco de trabajos que a mí no me competen, pero Claro. me estaba ahí robando un poco de funciones y les pedí a mis compañeros que me enseñen a hacer terapia física para tratar de trabajar con ellos o de tratar de enlazar las cosas, ¿sí? Como te decía, trabajamos siempre en un equipo multidisciplinario
pero, o sea, los dos trabajos a mí me han enseñado muchísimo y no los cambiaría. No sabría decirte si son mis mejores obras, espero que sí. Ujú. Yo espero que sí sean mis mejores obras, pero, o que estoy obrando de la mejor manera, pero no las podría dividir, o sea, mi mejor obra es como estudiante, como profesor, o mi mejor obra es como psicólogo en la fundación, no podría dividirlos, pero Ujú. en los dos casos te digo que a mí me han llenado mucho, o sea, me han hecho ver la vida desde otro color, ¿no? Eso es muy gratificante. Listo. Nuestra última pregunta entonces es, ¿cuál es tu recuerdo más memorable que tienes trabajando tanto como profe y en la fundación? Eh, ¿Cómo me llamaban? Por ejemplo, los chicos de la fundación me decían, eh, ahí viene el POFES, ¿no? Tenían dificultades del habla. Ujú. Entonces, pero, o sea, cómo ellos trataban de hacerse escuchar. Entonces, y uno de esos recuerdos era, me decían, ahí viene el POFES, el POFES. Y, y, y cómo tenían los desacuerdos conmigo. Ujú. O sea, cómo ellos expresaban algo que no estaban de acuerdo conmigo. Eso era nuevo para mí. Ujú. Por ejemplo, se enojaban mucho y querían expresarlo y algunos no podían expresarlo en la medida que ellos querían. Y de alguna manera eso me hizo entender los códigos, o sea, Ujú. cómo ellos decían una palabra, cómo expresaban su enojo. Esos fueron eh, unos recuerdos muy interesantes y el trato, o sea, el cariño que te demuestran es muy auténtico y tú no puedes como que fingir autenticidad Ujú. tratándoles a ellos, ¿no? O sea, o eres auténtico o no eres, así como ellos son contigo. Entonces, eso hacía también este trato digno. Y en el colegio, tengo recuerdos de los estudiantes que se graduaron. Ujú. Entonces, habían estudiantes que tenían dificultades y cuando terminaron el colegio pues, fue interesante verles a estos chicos en la calle y me decían, oye, ¿cómo está, profe? Y me daban un abrazo, ¿no? Ujú. No era su honestidad, o sea, pero mm, no sé, o sea, me gustó que me hizo pensar que algo hice bien. Ujú. Entonces, esos fueron unos recuerdos muy bonitos de los estudiantes que ya salieron. Ujú. Y bueno, hay un montón de, de el trato que tengo con los chicos que o sea, que evocan muchos recuerdos y, o sea, es difícil, pero esos son los que más me acuerdo, ¿no? Del trato. Claro. Listo, hemos llegado al final de la entrevista. Te quiero agradecer por tu tiempo y por haberme prestado estos minutos para hacer esta entrevista que la verdad me ha gustado mucho y espero también que te hayas sentido cómodo con mis preguntas. No, yo encantado. Sabes que es la primera vez que me hacen una entrevista así, preguntándome tantas cosas personales que no sé, es ponerte a reflexionar en el momento, ¿no? Y Claro, acordarte de muchas cosas. Y has hecho que me acuerde de muchas cosas porque ahora mismo, por ejemplo, con la pandemia, en la fundación es un trabajo está más esporádico. No, fue bonito acordarnos cuando estábamos todo el tiempo y no sé, me hiciste acordar de todo mi proceso, o sea, desde que estaba en la escuela hasta ahora mi trabajo. O sea, fue muy chévere conversar, me gustó. gracias. Muchas gracias por tu tiempo también.